Bien, ahí está grabado. Bien. Solo como información complementaria del programa, ¿verdad? Para que, pues, ver programa. Pues solo para complementar, alguna de sus compañeras me escribió sobre la fecha, ¿verdad? Que estaba bueno, erróneo ahí. El certamen 1, entonces sería el lunes, ¿cierto? Según el cronograma, septiembre, cae el día lunes, ¿eh? Por eso. Tenía razón su compañera. Eh, y de nuevo Entonces ahí ya lo vamos a corregir, ya está corregido, digo. La fecha actualizada, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bien. Entonces el lunes tanto. Miren, esto todavía enviado recién a una pequeña modificación, pero enviado a los colegas somos dos colegas más, ¿cierto? Entonces, estoy esperando que me den una especie de un consenso. Yo había sugerido de poner una actividad de trabajos que se va a trabajar en, en salas de clase, ¿sí? Y provisoriamente he considerado un 5% ahí de las actividades para que un poco les mejore su participación, ¿ve? Entonces, todos estos promedios de trabajo están más o menos contextualizados aquí, que en resumen o sea, es la idea que propongo aquí para los colegas, que en cada clase presencial, digamos, al final de cada clase o entre medio, siempre hagamos una actividad de grupo o individual, ¿sí? En cada clase, ¿sí? Entonces, ustedes van a entregar un reporte por escrito, ¿cierto? Cada estudiante. Y eso se va juntando, digamos, y va a tener especie de tres etapas. Para el certamen 1 va a tener una cierta cantidad de actividades que realiza, igual para el certamen 2, igual para el certamen 3, ¿ve? Entonces, toda esa cantidad de tareas o actividades que realiza el profesor lo promedia y ahí tienen una nota, tendrían una nota de reportes, que yo le llamo reportes, ¿ve? Y esos reportes tributan el 5%, ¿ve? Entonces, es una manera de mejorar un poquito que para que, como no hay test, digamos de alguna forma, que ustedes tengan una participación, ¿eh? Tanto individual o grupal, eso más o menos la intención, ¿sí? Debería ser esa temática, ¿eh? Pero eso es lo que les quería compartir, pero oficialmente, una vez que me escriban los colegas, yo les confirmo, ¿les parece? Bien, no sé si tienen algún comentario de esa actividad, pregunta, antes de empezar la clase. Pregunten. ¿No? ¿Todo claro? Bien, si no tienen comentario, voy a empezar la clase. Déjeme apagar un poquito el video solo para mejorar la conexión, ¿eh? Solo que no ayudan mucho en tener la imagen. Pero cualquier cosa, alguien puede activar su cámara, no hay problema, ¿eh? Sí, es opcional, así que no se preocupen por eso. Bien, pues ahí está, vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, estamos 5, 8, 26.
Bien. Entonces, simplemente solo para que vean un poquito en qué contexto estamos, ¿eh? Déjenme de nuevo mostrarles el programa, ¿cierto? Para que se vayan guiando en qué etapa más o menos vamos, ¿verdad? Ok. Entonces estamos en esta primera semana, ¿verdad? Sí. Entonces, primera semana es esta temática, ¿cierto? Dice introducción a la topología, ¿cierto? Porque es bola abierta, ejemplos, conjunto de puntos interiores, conjunto de puntos frontera, n-dimensional, dice, y ejemplos. Más o menos. Conjunto de puntos de acumulación y de adherencia, ejemplos. ¿Ve? Y una vez que tiene esos conceptos, ¿cierto? ¿Qué significa punto interior? Un punto frontera, un punto de acumulación, de adherencia. Y con eso uno puede definir, entender qué significa un conjunto abierto, qué significa un conjunto cerrado. Esto es independiente, digamos, de los anteriores. Es un conjunto acotado o limitado, pues simplemente se puede de alguna forma medir su área de alguna forma. Eso en términos de muy práctico. Y compacto es una mezcla más o menos entre, es una combinación entre cerrado y acotado. ¿Ve? Esencialmente es compacto, es que si es cerrado y acotado, se llama compacto. ¿Ve? Es una definición, pero hay que mostrar con ejemplos para que se entienda. ¿Ve? Entonces, esencialmente, eh, en esta semana se tiene que introducir esto aproximadamente. ¿Bien? Eh, Después vienen en la siguiente semana pequeños ajustes, digamos, si es que nos quedó pendiente, y empezamos con los otros tópicos. No quiero distraer más. Parece. Alguien escribió en el chat, a ver. Ah, con respecto al video ya respondí. Ok, bien. Entonces voy de nuevo a la pizarrita y me pregunta, hay una pizarrita que no me deja la antigua. Ayuda en Windows. Como que empiezo de cero, ¿ves? Cada vez que cierro, no se va guardando, ¿eh? O sí, a ver, pero creo que no se guardó. Lo anterior que escribí una pequeña, aquí había escrito la fecha, ¿no? Pero cada vez que cierro la pantalla, o cambio de pantalla, se cierra, no sé por qué. Bien. Entonces, lo que habíamos visto hasta el momento, ¿cierto? La manera de enfocar la topología, pero en el espacio euclidiano Rn. ¿Bien? El n es un natural, ¿no? No se olviden quién es el Rn, solo voy a resaltar ahí. Es un conjunto de vectores en el fondo, que tiene n componentes, ¿eh? Lo denoté así la clase pasada. N componentes, donde cada componente es un número real, ¿eh? El Rn. Y como son n componentes, le coloco el índice 1. Eso significa simplemente el Rn. Por ejemplo, uno que tiene tres componentes, no sé, le voy a llamar B o U al vector, no sé, con tres componentes o cuatro. Por ejemplo, que está en R3 sería 2 menos 5 4. ¿Ve? A eso se refiere, entonces esto que está en R3. ¿Ve? Entonces esto tiene que ser real, esta componente tiene que ser real, lo que está diciendo, y la tercera componente siendo correcta. Eso significa los elementos.
Por ejemplo, en R4 sería así, ¿no? Cualquiera, ¿ve? Menos 2, 2, 3, 4. Simplemente cuatro componentes. Entonces está en R4. Es lo que significa, ¿ve? Entonces, nada, está en R, su segunda componente en R, tercera en R. Y su cuarta componente en R. Lo único que son toda esa colección de vectores, ¿ya? Entonces, esto es como lo primero, ¿eh? Como la segunda parte que hemos visto, hemos definido tres distancias, ¿verdad? Eh, Se definió tres distancias, o métricas a veces se llaman, distancias, a veces se llama métricas también, en, en Rn, ¿sí? Bien. Entonces, la distancia euclidiana, ¿cierto? Eh, Déjeme anotar aquí. El U le voy a llamar componentes. Uno, U2, U sub n, en Rn, ¿cierto? Y el V con n componentes también. Le voy a llamar V1, V2, n componentes, ¿no? También están en Rn. Bien. Entonces sabíamos eh, la distancia euclidiana, ¿cierto? Le he denotado a veces así. De euclidiana, para que se acuerden. ¿Cómo se miden dos vectores? Así. Estos dos vectores V. Y había una raíz cuadrada, ¿verdad? Y la diferencia de componente a componente, ¿sí? En esto de acá se hace la diferencia, se hace la diferencia, de componente a componente. Entonces aquí, ¿qué sería? No importa el orden, ¿se acuerdan? Porque pueden hacerlo aquí la diferencia entre de aquí para acá o de aquí para acá. No importa el orden porque es simétrico, así que no hay problema, ¿eh? Admitir aquí. Uy, ya listo. Entonces aquí es simplemente, ven, 1, colocamos ahí, 1 menos B1. Diferencia de primeras componentes, ¿ven? Al cuadrado, más así. Siguiente, U2 al cuadrado. Y así. Hasta la última, ¿cierto? U sub n menos B sub n al cuadrado. Aquí completarlo aquí hasta acá. Eso. Uy, vamos. Ahí está la raíz completa. Es la distancia euclidiana, ¿ven? Eh, Esta es una distancia. También habíamos definido la otra distancia, ¿cierto? Eh, la distancia de la suma o del taxista que lo vamos a llamar. V es, es simplemente sin la raíz y la suma de esto de aquí, pero sin al cuadrado. Entonces la sumatoria, el índice lo voy a poner I, son n índice, n sumatorias. Simplemente la diferencia también, U sub I menos B sub I. Eso. Pero sin al cuadrado, ¿eh? Sin al cuadrado. ¿Sí? Esa es la, entonces le hemos llamado esta es la distancia euclidiana. Euclidiana. Esta es la distancia muy conocida, la distancia del taxista. Voy a explicar por qué le colocaron ese nombre. Y la otra distancia de la distancia
del máximo, M le voy a poner el máximo. Algunos textos lo denotan así, para que vean así, de infinito, que es lo mismo anotación, pero se refiere a la distancia del máximo. Y simplemente es el máximo de estas diferencias. Uso I menos eso. El, el máximo de todas estas cantidades. ¿Sabe? ¿Cuántas cantidades hay? N. 1 hasta N. La cantidad de, de componentes. ¿Ve? Entonces ahí tienen, esta es la distancia del máximo. ¿Ve? Miren, bueno, vamos a hacer una cosa bien curiosa aquí. La aplicación de formas. Eh, Voy a poner un sistema de coordenadas ahí para entender un poquito estas distancias. ¿Sí? Son bien ilustrativas. ¿Eh? Sistema, aquí otro sistema de coordenadas. ¿Sí? Ah, se me fue aquí. Eh, Formas. En mi sistema de coordenadas. ¿Ven? Bien. Entonces, miren, voy a poner coordenadas enteras solo para que se entiendan nada más, ¿cierto? Recuerden que son distancias cualquier punto del plano. Voy a explicar en el plano, ¿eh? Para que se entienda. Por ejemplo, miren, voy a colocar eh, aquí 2 unidades, por ejemplo. 1, 2 por los puntitos que hay, digo. Aprovechando que está la cuadrícula. 2 unidades y aquí una. Por ejemplo, ¿ven? Entonces aquí tengo un punto acá. Un punto. Le voy a llamar A. ¿Bien? Punto A. De coordenadas 2,1. ¿Ven? Y por acá voy a colocar un poquito para que se vea 3, 4, 5, por ejemplo. ¿Ven? 3, 4, 5. 5 acá y aquí, no sé, por acá. Aquí da 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Esta. Entonces de coordenadas 5, 3, 4, 5, ¿verdad? Y altura 1, 2, 3, 4. Y le llamo el punto B. ¿Bien? Entonces aquí voy a expresar o reflejar, digamos, las tres distancias. ¿Qué es lo que está haciendo las tres distancias? ¿Ven? La distancia euclidiana, recuerden, la de suma, la máxima. Entonces, mira, yo quiero medir primero, por ejemplo, la euclidiana. Por ejemplo, ¿ven? La euclidiana, ¿cómo se mide desde el punto A al punto B? Punto A al punto B. ¿Bien? Entonces, por definición, ¿qué es lo que dice? Mira, la distancia. Entonces tengo aquí, ¿ve? La euclidiana se refiere, la euclidiana de aquí, voy a hacer este color, se refiere, voy a poner este color aquí, para que me salga bien la recta aquí, a esta distancia. De aquí, ¿cuánto mide de A hacia B? Voy a cambiar de color por acá. Déjeme, ya lo puse ese color para no estar cambiando. Entonces, aquí, ¿cuánto mide en la forma euclidiana aquí? ¿Cuánto es? ¿Ve? Se supone que la euclidiana es la distancia más corta de un punto al otro, ¿verdad? En la geometría euclidiana. Bien. Entonces, esencialmente, lo que uno está, la formulita de arriba sería raíz cuadrada, ¿cierto? Recuerden el punto A, ¿quién es? Vamos poniéndolo aquí. Punto A de coordenadas 2,1. Bien, ahí está. Y el punto B le he considerado 5,4. ¿Sí? 5,4.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la distancia? Sería, aquí se diferencia, la diferencia, recuerden, serían 2 menos 5 al cuadrado, ¿sí? Bien, más, hay una diferencia, 1 menos 4 al cuadrado, ¿bien? Entonces esto de acá, vamos a hacer la cuentita, ¿cierto? Raíz cuadrada, entonces sería 5 menos 2 serían menos 3. Lo voy a colocar, menos 3 al cuadrado, lo voy a colocar solo para que lo observen ahí. 3 al cuadrado, ¿cierto? Porque es negativo al cuadrado, es siempre ahí. Más, eh, aquí sería 1 menos 4 sería menos 3, o sea, 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo geométricamente aquí? Mira, esta diferencia, esta diferencia es esta distancia, mira. Entonces, esta distancia de aquí para aquí. Y para acá vale 3 unidades. Porque este 5 menos 2 3. Tiene 3 de longitud, ¿ve? Si uno lo cuenta en los cuadrículas, 1, 2, 3, ¿ve? Y esto de acá, este numerito acá, esta diferencia, también vale 3, pero es en las segundas coordenadas, o sea, es esta distancia de aquí para acá. Entonces aquí hay un puntito por acá que se intersecta aquí. Entonces esta distancia aquí tienen 3 de diferencia, que es justamente estos 3, o sea, de longitud de nuevo 3. ¿Ven? Entonces, miren, ustedes por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El Pitágoras sería así, ¿ven? Si esto le llamo, déjenme llamarlo así. Él le llamo A, le llamo B, en este triángulo, ¿verdad? Estoy mirando este triángulo rectángulo aquí. Este es A, B y este le llamo C. Por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Teorema de Pitágoras. En ese triángulo rectángulo, el, el C cuadrado es igual la suma de los catetos, A cuadrado más B cuadrado. Entonces de acá despeja C, ¿cierto? Y como son distancias, siempre va a estar la positiva, es que es esto. A cuadrado más B cuadrado. Entonces, este C coincide justo con esto de aquí, ¿ve? Este C, en este caso, ¿cuánto vale aquí? Explícitamente, vale 9 a 9, 18. ¿Sí? Recuerda aquí, 3 al cuadrado, 9 más 9, 18. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto también lo podemos escribir así. Eh, 18 es 2 por 9, ¿cierto? Es lo mismo aquí, 2 veces 3 al cuadrado. Este es, raíz de 9 es 3, raíz de 2. ¿Bien? Entonces esto vale exactamente 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces la euclidiana es la distancia que ustedes conocen, ¿no? Eso es lo que ustedes conocen. Es la longitud de ese segmento de recta que une los puntos ahí. ¿Ven? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Sí. Lo estoy conectando para que vean la geometría que está detrás, ¿no? Geometría que está detrás. Y el teorema fundamental del cálculo, curiosamente aparece. Ese es con esa idea. ¿Ven? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Oye, aquí falta Karen ahí. ¿Está todo claro? No sé si claro. Todo bien.
Entonces ahora voy a calcular la distancia de la suma. ¿Sí? Distancia de la suma. Entonces la distancia de la suma, ¿qué es lo que hace? ¿Ve? Recuerden que lo que hace es sin la raíz cuadrada y esta suma, pero sin al cuadrado. O sea, sería el valor absoluto de 2 menos 5, ¿cierto? La misma, ¿ves? Si ustedes ven. Miren, es como la parte de acá que estás calculando, pero sin al cuadrado. Es lo que está haciendo. Más 1 menos 4, ¿verdad? La diferencia de segundas coordenadas. Eso. Y esto de acá simplemente es 3. Recuerden que se refleja acá, ¿ves la cuantía? 3 más, en este caso, 3. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Miren, para que vean un poquito de nuevo la geometría aquí. Hemos hecho aquí. Por acá. Uy, ahora se me- algo se me hizo una figura que no aquí. Ya, vamos de nuevo. Oh, se me desbloqueó la forma. Ya, aquí. Y hemos puesto aquí. Recordemos aquí estamos 2, 1, aquí el punto A, ¿verdad? 3, 4, 5. Hasta 1, 2, 3, 4. Por acá. Punto B. Bien. Eh, ya habíamos tenido que esa distancia lo calculamos ahí y nos salió 3 raíz de 2, ¿verdad? 3 raíz. Y la distancia, esta es la distancia euclidiana. Euclidiana. Y la distancia del taxista nos ha salido 3 más 3, 6. ¿Y qué es lo que está haciendo el taxista aquí? Está sumando distancias, que es lo que uno recorre como cuando uno quiere ir de una ciudad A a C, lo que ha hecho aquí. Ha ido por esta parte de acá primero y ha acumulado 3 unidades. Después se ha ido de aquí a este punto para acá y se ha recorrido 3 unidades. Y lo que ha hecho es la suma de este de aquí, ¿ven? Pues 3 más 3, lo que ha hecho aquí, esta suma de aquí. Esta, ¿cuántas unidades ha recorrido? Y aquí sería 6. ¿Sí? Miren algo interesante aquí, ¿ve? Hay una relación de alguna forma entre uno y el otro. Después voy a ser preciso cuál es la relación para que tengan mi información. Y ahora, en este mismo cuadrito, la distancia del máximo, del punto A al punto B. ¿Bien? Recuerden que tengo que ver cuál es el máximo entre qué cantidades. Entre estas cantidades, ¿no? 2 menos 5 y la otra diferencia, 1 menos 4. La otra diferencia. En este caso ha salido la misma cantidad, ¿cierto? 3 aquí, en valor absoluto. El máximo entre 3 y 3 simplemente es 3, ¿no? Bien. Entonces lo que está diciendo es simplemente si uno visualiza el recorrido que hace el taxista, ¿cierto? Lo que mira es
de cuál de todas esas distancias recorridas en forma de horizontal y vertical, en este caso, uno toma el máximo. ¿Sí? Simplemente es eso. ¿Sí? En este caso, el máximo entre uno de esos es el 3. ¿Sí? Entonces, es la forma de medir esas tres distancias. ¿Ya? Entonces, una relación entre distancia euclidiana, distancia de la suma y distancia del máximo. ¿Sí? Pues voy a ponerle alguna que considerar, ¿cierto? En Rn. Solo para información, no se preocupen, eso después un poquito más de información se puede verificar esto, que voy a ponerlo como afirmación en principio. Porque ¿qué es lo que vieron en esto de aquí? Miren, algo interesante, miren. Algo interesante, ¿ven? Entre esto de aquí, miren. Si ustedes miran aquí, solo para que vean un poquito, miren. En este diagrama que puse aquí. Esto solo he visto solo coordenadas enteras, pero se pueden ver genéricamente. Hay una relación del punto A al punto B, ¿verdad? He puesto ahí. Lo he puesto inclinado para que aparezca en el triángulo rectángulo ahí, ¿cierto? Para que aparezca. Entonces aquí está. Miren aquí, esta es la hipotenusa, este es el cateto, ¿no es cierto? Un cateto y un cateto. Miren esto de aquí, miren. ¿Qué pasa con la suma? La- en este caso, ¿quién de ellos es más grande siempre? O quién es la más pequeña en otras palabras. Bien. Hay una relación siempre que se cumple, ¿ve? La del máximo, mira, del máximo uno toma las cantidades de estos de aquí, ¿no? Entre esta cantidad y esta cantidad, ¿verdad? Estoy mirándolo en ese triángulo, pero bueno, en dimensión infinita puede pasar otra geometría, ¿verdad? En dimensión infinita hacen así, ¿no? Depende, disculpa. Va así, va así. Es lo que hace el taxista, ¿verdad? Las posibilidades de alguna forma. ¿Ve? Entonces siempre hacen ese recorrido, ¿ve? Entonces miren lo que pasa aquí. Eh, Solo en este triángulo, solo hay una idea de desigualdad. El, la distancia del máximo solo es el máximo de estas cantidades, ¿ve? Aquí hay un recorrido, otro, otro y otro. ¿Ve? En general, la del máximo, ¿cierto? Eh, es más pequeña que esta suma, más pequeña que esta suma, ¿cierto? Entonces, porque yo tomo solo el máximo de esta cantidad y aquí voy sumando. Entonces, en general, siempre esto es posible, no es difícil de verlo, que la del máximo es más pequeña que de la suma, la suma. ¿Sí? Eso es siempre más pequeña, porque yo solo considero una cantidad y el otro aparte de esta cantidad, le tengo que sumar, ¿cierto? Entonces, obviamente, el máximo es más pequeña que su suma, ¿ve? Eso es por esto de aquí, ¿ve? Y esto de la suma es siempre más pequeña que la euclidiana, la suma. ¿Por qué, hombre? Porque aquí tengo esta suma, es esto de aquí, ¿sí? Entonces, si esto es más pequeña que esto de la hipotenusa, o sea, eso es lo que tiene en este caso, la euclidiana. Entonces, esto en general siempre es verdad. Lo que no es difícil o lo que no es tan fácil mirarlo, aquí hay alguna relación entre esto, y lo voy a escribir explícitamente. Hay una desigualdad entre de la suma, pero hay un módulo, esta cantidad, que es la raíz enésima de la suma. Y esto es aún más pequeña, n veces la métrica
del máximo. Hay una relación súper bonita entre ellos, miren. Una relación súper. Y después les voy a explicar para qué tiene importancia de esta desigualdad. ¿Eh? Entonces, miren, si yo quiero comparar, por ejemplo, entre una y la otra, miren, tengo esta comparación. ¿Ve? Yo quiero comparar del máximo con la suma, ahí está. Aquí también el máximo con esto de aquí, ¿ve? Porque uno es más chico que raíz de n, entonces también tiene esta relación. Puedo comparar la suma con la suma de, aquí me confundí, sí, no, está bien. La euclidiana está relacionada con la suma, miren, a ambos lados. Aquí es 1, aquí es raíz de n, pero también con infinito, ¿sí? Entonces aquí uno puede sacar algunas pequeñas conclusiones, por ejemplo, que lo interesante a veces, ¿cierto? Que la euclidiana con la del máximo, y con la del máximo sería n, por transitividad, con la del máximo y más grande que el dm aquí, ¿ve? D. ¿Y eso para qué? Si yo tengo información con una métrica, puedo inducir información a la otra métrica. Esa es la esencia, por qué uno se preocupa por estas desigualdades. ¿Bien? Y eso, ¿dónde se va a ver? En la topología que vamos a definir. En la topología. Que todavía no he definido qué significa topología. ¿Ve? Hasta el momento, solo he definido ese tipo de relación. ¿Ve? Y ahora viene cosa de entender qué es un punto interior. Punto interior. Que es el primer concepto que uno a veces aprende. Punto interior de un conjunto. Todo en Rn, ¿no? Para nosotros, por cuestión de visualización, nos vamos a preocupar cuando n vale 1, n2, n3, donde uno puede hacer una geometría, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, para hablar de punto interior, yo tengo que definir, ¿recuerdan? Voy a definir. Dado un conjunto, lo voy a llamar, en lugar de A, déjenme cambiarlo por el A para que no se confundan arriba. Es un conjunto X, voy a llamar, en Rn. ¿Bien? No se olviden, puede ser 1, 2 o 3 para visualizar, pero lo pongo genéricamente. Bien. Entonces voy a definir eh, en Rn primero, o sea, voy a llamar un punto X sub 0. Voy a fijar el punto, vector, en Rn. Entonces, y un R, ¿no? ¿Se acuerdan que un R positivo que es el radio? ¿Ven? Entonces, primero se define el siguiente conjunto, o los siguientes, porque depende voy a definir. Déjenme colocar de una vez varios. Se definen entonces los siguientes conjuntos. Porque como los conjuntos vamos a entender qué significa por punto interior, ¿eh? Entonces, ojo con esto, ¿eh? Voy a definir eh, es lo que se llama el entorno que había definido, ¿cierto? Este le voy a llamar su centro y su radio con esta forma, ¿eh? Es el conjunto de todos lo voy a llamar X en Rn, tiene n componentes,
tal que la distancia, aquí, recuerden, pero con la euclidiana, x a x sub 0. Recuerden que el x sub 0 está fijo, ¿eh? Está fijo. Es x sub 0 es menor que r. ¿Bien? Y voy a explicar qué es ese conjunto después, ¿bien? Y también voy a definir el otro conjunto, lo voy a denotar lo mismo. Este voy a con euclidiano para que se acuerden de euclidiano. El entorno cuando usaste la suma, la métrica de la suma o del taxista. Simplemente en lugar de él voy a colocar la métrica del taxista. O sea, la forma de medir va cambiando. Tal que la distancia, pero en la manera de la métrica del taxista, de x al centro, es lo que está diciendo, menor que r. Miren, estoy colocando estricto, ojo con eso. Y el tercer conjunto, la del máximo, r, x en r, vector, ¿no? Como vector. Tal que distancia con la métrica del máximo entre esos dos vectores es menor que r. Eso. ¿Ven? Entonces, miren, casos particulares. Para entender cómo es esa geometría, ¿no? Particular. Eh, Cuando n igual 1, n igual 2, n igual 3. Para que vean cómo es la geometría de cada uno, porque van cambiando la forma de medir. ¿Ven? Entonces, miren, cuando n igual a 1, ¿ven? N igual a 1. Entonces, estoy un vector con una componente, ¿ven? Entonces, tengo aquí, ¿ven? Eh, entonces, ¿quién sería esto de aquí? ¿Ven? Vamos por partes. ¿Quién sería este conjunto? B sub E. En este caso, x sub 0, como es un vector, es un solo punto, ¿verdad? En R. Y algún radio. Entonces sería así. Bien. Recuerden que aquí ya no, tengo una sola componente, por eso que no lo coloco como vector. Sería todos los x que están en R. Eso es lo que está diciendo. Tal que distancia euclidiana desde este número real al otro número real. El número real está fijo en la recta. Es menor que R. ¿Bien? Entonces, quiero entender quién es esto, miren. ¿Quién es esa desigualdad? De x menos x sub 0. ¿Quién es esto? Cuando tengo solo una componente. Recuerden que es la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Por la euclidiana. Entonces, como tengo una componente, sería la x menos su respectivo número real, ¿ve? Al cuadrado. Eso sería ahí. ¿Bien? Porque tengo solo una suma dentro de la raíz. Miren lo que estoy haciendo aquí, ¿ve? ¿Se acuerdan un poquito? Por acá, por acá. Ahí está, ¿ve? La euclidiana es esto, ¿ve? Es la diferencia de coordenadas al cuadrado con raíz. Es la suma y después saca la raíz, ¿ve? Eso es lo que estoy diciendo, ¿ve? Hay una raíz, la diferencia de coordenadas, pero como solo cada uno tiene una coordenada, es simplemente eso. En rigor debería ser así, al cuadrado, ¿no? Así, no hay problema. Y esto de acá sería por propiedad que creo que ayer participó. ¿Quién participó ayer? No me acuerdo. A ver, Francisco creo participó, o Matías creo, ¿verdad?
Me acuerdo bien, el día lunes, creo que participó Francisco, cuando habíamos valor absoluto, ¿se acuerdan? Sería X menos X0. Si, si no me falla la memoria, creo que era Matías el que participó, o no está por acá, parece, puede ser que no esté. O Francisco, una de ellos, alguien participó. ¿Sí? Pero lo que estoy haciendo de esta propiedad, haciendo recordar que la raíz con el elevado al cuadrado siempre es el módulo. ¿Sí? Mire, entonces lo actualizo aquí. Lo actualizo aquí. Entonces, ¿quién sería este conjunto? X sub 0 y radio. Estoy en el caso n igual a 1, no se olviden. ¿Bien? Esto no se olviden aquí. El caso n igual a 1. ¿Bien? Entonces sería todos los x que están en R, tal que distancia euclidiana de x sub 0 o de x a x sub 0, que es esto, x menos x sub 0 menor que R. ¿Sí? Entonces, miren, una observación aquí. ¿Quién es esto por definición de valor absoluto? ¿Se acuerdan cómo hicimos la última cuenta en la última clase? Este sí solo sí, ¿cierto? Las propiedades de valor absoluto. El argumento está entre el negativo y el positivo, ¿verdad? Es la definición de valor absoluto. Y este sí solo sí. Ahora lo que hemos sumado, vamos a sumar x sub 0 a ambos lados. Sería x sub 0 menos r. Aquí quedaría, se eliminan con x sub 0. Y ahora sumo x sub 0 más r. ¿Sí? Entonces, en R, ¿qué significa esto? Mira, algo interesante. Mejor colocarlo con la línea correcta aquí. Eh, lo que estoy haciendo aquí. Aquí tengo el x sub 0, lo que me di al inicio, el número real. ¿Y esto de acá qué significa? ¿Ve? Al x sub 0 le estoy restando una cosa positiva. Entonces sería por acá. X sub 0 le estoy restando un r positivo. Y acá le estoy sumando a la derecha un r. O sea, sería x sub 0 más r. Entonces lo que estoy sumando aquí, r unidades aquí. Y le estoy restando hacia la izquierda r unidades. Entonces este es el intervalo, ¿eh? Un intervalo abierto. Entonces esto sería este conjunto acá. El, el entorno abierto centrado con la métrica euclidiana de x sub 0 a r. Entonces los entornos simplemente son intervalos centrados en x sub 0. ¿Bien? Eso por toda la cuentita que estoy haciendo es exactamente ese intervalo. Entonces, conclusión. ¿Bien? Cuando n vale 1, el conjunto euclidiano de centro x sub 0 y radio r simplemente es este intervalo. X sub 0 menos r, x sub 0 más r. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque dice que todos los x que están acá, mira, pertenecen a ese intervalo. ¿Bien? Entonces, esto de acá es si solo así para que se acuerden. X pertenece x sub 0 menos r, x sub 0 más r. ¿Bien? Por eso que es esta igualdad es lo que uno debería esperar. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasa cuando n igual a 2? N igual a 2.
Bien, solo con la euclidiana, estamos con la euclidiana, ¿eh? Con la D sub E. Ahora, vamos. Como ese n igual a 2, tengo que llamarlo x sub 0 un vector, ¿verdad? Le voy a llamar a b. ¿Sí? ¿Sí? Eh, oh, no quiero usar mucha notación, pero déjeme ver mejor poner una notación. Ah, está bien, para no crear muchas swings. ¿Y quién es este conjunto? B sub E de ese centro. X sub 0, pero ya en el plano, ¿cierto? Eso. De nuevo, hacemos aquí. Ahora X está en R2, tal que distancia euclidiana de X a X sub 0 menor que R. La definición es la misma. Solo que quiero entender quién es esto. ¿Bien? Entonces tengo que calcular, ¿sí? ¿Quién le voy a llamar X? X como vector. Pues, voy a llamar X, Y, sus coordenadas, porque son genéricas, ¿cierto? Este está en R2. Y el X sub 0 le he llamado AB, ¿cierto? Bien. Entonces, tengo que calcular esa distancia. Distancia de X a X sub 0. Este por Pitágoras debería ser lo que uno ya calculó arriba, pero solo para que vean ustedes. Sería X, recuerda primera componente con primera componente, X menos A al cuadrado, más segunda componente con segunda componente, más I menos B al cuadrado. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cómo se reescribe este conjunto? En lugar de esto de aquí, voy a colocar esto. Entonces, el B sub E de centro en X sub 0 y radio R es todos los X de la forma le llamado XY en R2. Estoy reemplazando aquí, ¿eh? Tal que, entonces, en lugar de esta distancia es este. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado menor que R. ¿Bien? Ese es el conjunto. ¿Bien? Entonces esto es lo mismo. Miren, aquí está. Para evitar la raíz, es como si elevar al cuadrado acá, elevar al cuadrado. Entonces esto es exactamente lo mismo, solo reescrito acá. Entonces son todos los XY en R2, tal que X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado menor que R al cuadrado. Sí, este conjunto es exactamente lo mismo, solo que he pasado elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. En estructura es el mismo. ¿Y quién es esto? Mírenme, ¿se acuerdan? ¿Qué región es esta? ¿Quién, qué representa aquí? Entonces, esto se representa una circunferencia con centro, en la igualdad me refiero, ¿eh? Con centro en la coma B, ¿verdad? Es la ecuación del círculo. Con centro A, B, lo voy a poner en circunferencia porque un círculo no es un conjunto como con el interior, pero con esta desigualdad lo vamos a pintar. De centro A, B, y radio R, ¿verdad? Radio R. Porque ¿cómo se escriben las circunferencias? Se escriben así, ¿no? X menos A al cuadrado, ¿se acuerdan? Más B al cuadrado igual. Ese es con igualdad. ¿Sí? La igualdad. Pero aquí es estricto, mire, ojo con eso.
Entonces, lo que uno hace para graficarlo acá, por ejemplo, hacerlo más simétrico por acá. Es así. ¿Sí? Se pierde la... Pues aquí, vamos, aquí aprovechar los círculos que hay. Voy a poner un circulito por acá. Para que se vea, ¿cierto? Oh, este no va, ¿no? Los puntos que estoy rayando, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí está. Lo que voy a poner aquí, por ejemplo, aquí vale, aquí el A, la primera coordenada. Aquí va, recuerda que es el centro del círculo. Y B, aquí está su centro. Este es el X sub 0 del vector, que vería al inicio. Y su radio R. Radio- Este es el círculo. ¿Ven? Pero nosotros tenemos una desigualdad estricta. Entonces simplemente hago lo mismo. Simplemente dibujarlo por acá. Oh, no, no me permitió. Imprimirlo aquí, poner por acá. Voy a un circulito, pero no lo puedo colocar así porque tiene que ser sombreado, porque no están los bordes, ¿verdad? Sería así, tengo que hacerlo manual nomás. Sí, línea. No, no me deja así, tengo que más o menos limitar un poquito. No lo estoy considerando los bordes, lo que estoy haciendo. Ahí. Aquí está el AB, es el centro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? B. Aquí está el radio. Y como es desigualdad, es el de acá, lo voy a colocar. Es esta región. Porque es una región, porque hay una desigualdad. ¿Ven? Toda esta región que estoy pintando de color rojo, eso representa el, el conjunto cuando he usado la métrica X sub 0 y radio R. ¿Ven? Eso representa. ¿Ven? En R2. eh, el caso n igual a 3, simplemente, ya vieron cómo es la estrategia, ¿cierto? X sub 0 es A, B, C como vector. El X como vector lo voy a llamar X y Z, tres coordenadas, ¿verdad? Entonces sería todos los X y Z en R3. En lugar de un círculo, va a ser una ecuación aquí, ¿verdad? X menos A al cuadrado más y menos la segunda coordenada más Z menos la tercera coordenada menor que R al cuadrado. Ya la raíz lo pasé para acá, por eso. Y aquí, esta es la ecuación de una esfera. Entonces sería así, ¿no? Para que se vea bonito el sistema de coordenadas nomás. Ah, listo, listo. Ahí está mi sistema de coordenadas razonable. Y aquí voy a dibujar una esfera. Idealmente una esfera ahí, ¿verdad? Ahí.
Recuerden que los bordes no están igual que el círculo, de una esfera más o menos. Y aquí está el centro, ¿eh? De coordenadas A, B y C. Más o menos por acá. Ahí está el centro ahí. Y radio de la esfera, radio R. Y lo que se tiene que pintar, todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro, ¿eh? Es como una pelota de tenis, ¿cierto? Eso es lo que están viendo, pues, pero con todo lo que está dentro, ¿eh? Aunque la de tenis no es muy, tiene espacio adentro, ¿verdad? Es como una pelotita más que de tenis, de billar sería, ¿no? Los de billar creo que son todos compactos, ¿no? O sea, no tienen espacio entre medio, ¿sí? Entonces este conjunto sería este conjunto aquí, de la esfera, esfera tridimensional, tridimensional. Esfera tridimensional, pero llena, ¿no? Llena. ¿Bien? Ahí tenemos la geometría, cómo va mirándose ese conjunto. ¿Bien? Entonces queda, digamos, como la geometría, ¿cierto? Con la métrica del taxista, ¿cierto? La geometría del conjunto, esto, pero de la suma ya. De la suma, el centro lo mismo y radio. ¿Bien? Entonces, cuando n igual a 1 es el mismo, ¿verdad? Se supone que es el mismo, porque ¿cuál es x sub 0 en R? ¿Y cuál es la distancia en la suma? De centro x 0 radio R. Recuerden que es el conjunto de todos los puntos en R. Ahora con la suma. Disculpa, Catalina, para poder escribir por acá. Eso, gracias. Eh, menor que R, ¿verdad? Pero es la máxima, yo tengo solo uno de las que coincide, ¿cierto? Este es x menos x sub 0, menor que R, ¿sí? Porque el máximo entre es solo una cantidad. Entonces coincide con la clásica, ¿verdad? Entonces esto, y del máximo, disculpa, este es de la suma, de uno solo, ¿cierto? Y del máximo también coincide, ¿no? Coincide. Entonces, cuando n vale 1 no tiene interés porque coinciden, pero el detalle n igual a 2 ya es diferente, ¿no? Déjeme un poquito, me queda un par de minutos solo para dejarlo como idea ahí, ¿eh? Entonces, cuando n vale 2, luego x sub 0 a b, le he puesto, ¿ve? Entonces, ¿cómo sería este conjunto? X y, porque son dos componentes, ¿verdad? Algo que vive en R2, tal quien. La métrica de la suma, recuerden que la suma sería x menos a más y menos b, ¿verdad? La otra coordenada, menor que r. Entonces ya va cambiando, miren, ¿sí? ¿Ven? Esto de acá solo les adelanto, sería así, algo así. ¿Ven? Lo vemos en la próxima clase, por el tiempo que... Aquí tengo... eh, se me entreveró esta cosa. Bueno, suprimirlo ahí ya.
Aquí tengo A, tengo B, el centro, ¿verdad? Bien. Lo que van a ver es esto de aquí, algo así. Algún radio por acá y van a ver que es un cuadrado pero rotado, 45 grados, que más o menos es así. Algo así, algún radio, es un, un rombo ahí. No me salió tan simétrico, pero la próxima clase nos convencemos que la geometría en R2 es esto. Eh, este es pintado, pero recuerden que los extremos no está, ¿verdad? Bien. Entonces, esto sería este conjunto. ¿Bien? Y, y el otro conjunto con respecto a la del máximo es casi lo mismo, pero un cuadrado. Vamos a ver la próxima clase igual. Ahí está B, el centro. Recuerdan que los bordes no están, solo para dejarlo explícito ahí. Esto sería con respecto al máximo. El máximo. X sub 0 y un radio. Entonces, uno nos sale cuadradito, un cuadrado rotado, y el otro es el círculo. ¿Ves? Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Entonces, eso es por la forma de medir que salió eso. Por eso que se llaman, cuando uno han visto en algún programa, dice, esta es la bolita redonda, esta es la bolita cuadrada, o bolita cuadrada rota. ¿Ya? Pero topológicamente son los mismos. ¿Ya? Entonces, la topología, cada uno va a entregar equivalentemente uno. Entonces, en topología, solo con esta frase lo dejo ahí. En topología, estos conjuntos son equivalentes. O sea, el estudio con este conjunto en puntos interiores es lo mismo el estudio con este conjunto y lo mismo con este. Entonces, depende cuál es más simple para uno lo usa a veces eso, a veces eso. Pero mayormente nos vamos a centrar en esto, que es lo clásico que a uno lo enseña. ¿Bien? Eh, dejo de compartir, dejo de grabar para despedirse. ¿Sí? Espérense, detener.